Buenos días. ¿Qué tengo que decir? Ok. Bueno, yo soy Gabriela Mistral, gané un premio Nobel y me siento muy contento. ¿Qué? Ah, ok, perdón. Ay, a ver. Desde el principio. Nací en Vicuña, en pleno Valle del Elqui, en 1889. Mi nombre verdadero es Lucila Godoy Alcayaga, pero el mundo me conoce como Gabriela Mistral. Mi niñez estuvo marcada por la pobreza y la ausencia de un padre, que se mandó a cambiar cuando yo era una cabra chica. Esa falta nunca me dejó de doler, pero también me enseñó a pararme firme frente a la vida. Les voy a contar un secreto. Desde muy temprano me gustó leer y escribir, ningún secreto. Aunque en la casa no había plata ni para un lápiz, mi mamá y mi hermana mayor, que eran profesoras, me apoyaron siempre. Ellas me inculcaron el amor por la enseñanza y por los libros. Y gracias a ese empuje junto a la vida sencilla del campo, fui forjando esa sencillez que más adelante se lograría captar en mis poemas. Pero, ¿en qué momento llegamos a eso? Tranquilos, vengan. Vamos paso a paso, ¿ok? Me hice maestra en escuelitas rurales de distintos rincones de Chile. Ahí, trabajando con niños de familias humildes, me di cuenta de que la educación no solo era un trabajo, era un camino para cambiar vidas y comunidades enteras. No fue fácil, porque había que enseñar con lo poco que había, pero con esa experiencia me marcó para siempre. Al mismo tiempo, empecé a publicar mis poemas en diarios locales y a presentarme en concursos literarios. Mi voz fue agarrando fuerza cada vez más y poco a poco se empezó a escuchar fuera de Chile. Con el tiempo logré algo impensado. En 1945 recibí el Premio Nobel de la Literatura y tuve el orgullo de ser la primera escritora latinoamericana en obtenerlo. No me quedé solo con la escritura, obviamente. También trabajé como diplomática y cónsul en diferentes países, siendo la representante de mi querido país, Chile. Fue una vida de viajes y de conocer distintas culturas, pero siempre llevé conmigo la raíz del valle y de mi tierra. Mis intereses nunca se alejaron de lo que me movía desde joven, la educación, la infancia y la injusticia social. Luché con uñas y dientes por la defensa de los niños y de las mujeres, porque vi en ellos la población más vulnerable. En mis versos, además, siempre aparecieron temas como la maternidad, la soledad, la naturaleza y las injusticias sociales que me dolían ver en mi gente. Fueron tiempos difíciles, pero siempre traté de mantener la cabeza más alta. Las causas que más me movieron en la vida fueron la protección de la infancia y la dignidad de los pueblos originarios. Siempre tuve claro que la educación es el camino más derecho para lograr la justicia social. Por eso convertí tanto la docencia como la escritura en armas de cambio, con la esperanza de que cada palabra pudiera abrirle una ventana al mundo a alguien más. Soy una mujer que sobresale de Chile, y es más, no solo de Chile, sino de Latinoamérica. Y no lo digo por vanidad, ni porque me dieran un Nobel, sino porque mi vida entera fue un canto por los que no tenían voz. Mi poesía sigue viva, mis palabras siguen viajando, y mis ideas continúan inspirando a quienes sueñan con un continente más justo, más humano y más digno. Eso al final es el verdadero premio que me dio la vida. Pero bueno, no les quito más tiempo porque tengo entendido que viene un invitado más. Entonces, quiero que lo conozcan porque también es un gran amigo mío. Vamos con José Mujica. ¿Mujica? Mujica. Yo soy José Alberto Mujica Cordanado. Nací en 1935 en una familia bastante humilde, sencilla, al final de laburantes de campo. Desde Gusgri siempre me rodeé de sencillez, de una familia bastante sencilla, sin lujos al final de cuentas. Y esto me enseñó bastante a valorar la vida austera y el trabajo con las manos. Siempre sentí que lo comunitario, el esfuerzo compartido y la solidaridad eran la base para que una sociedad anduviera bien. De joven me metí en la militancia,
y terminé formando parte del movimiento liberacional nacional Tupamaros. En aquel tiempo creíamos que había que pelear contra la injusticia y la dictadura, aunque eso me llegó a costar bastante caro, ya que estuve casi 15 años encerrado, en condiciones bravas. Eso me hizo reflexionar bastante de la vida, de los que te hacen mirar los ojos, de que te hacen mirar la vida con otros ojos. Ahí aprendí a reflexionar mucho sobre la política, la vida y sobre lo que importa realmente. Cuando salí preso, seguí mi camino y me enfoqué bastante en la política dentro del Frente Amplio, ya que pasé por la Cámara de Diputados, el Senado y más tarde me tocó ser ministro de Ganadería, Agricultura y Pescadería entre 2005 y 2008. En 2010 la vida me puso en un puesto bastante importante, ya que me puso en el lugar de presidente de la República, un laburo que tuve hasta 2015. Siempre intenté gobernar con sencillez y estando bastante, sin hacerme lo importante, bastante humilde y cerquita de la gente. En lo personal nunca dejé de ser el hombre que siempre fui y los valores que siempre tuve, que fue ser un hombre de campo, sencillo. Con Lucía, mi compañera de toda la vida, nos dedicamos a cultivar flores en chacra. Nunca nos interesaron mucho los lujos, nada de eso, ninguna vida, riqueza, al final humilde. Por eso al final de cuentas casi siempre terminaba donando la mayor parte de mi sueldo a programas sociales. Algunos me llegaron a llamar el presidente más pobre del mundo, pero yo siempre dije, pobre es el que precisa mucho para vivir. Durante mi gobierno me la jugué por temas bastante dedicados y bastante importantes de justicia social, como fue la regulación del cannabis, la aprobación del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. Creía que Uruguay tenía que estar en vanguardia y dar discusiones que mucha gente o muchos políticos terminaban esquivando. Siempre yo defendí la igualdad, los derechos y sobre todo una mirada crítica al consumismo que nos devora la vida. Las causas que me llegaron a mover para ser presidente o para motivarme fueron reducir la pobreza y construir un estado más humano, más humilde en todos los aspectos, más cerquita de la gente. Para mí la política nunca fue enriquecerse a uno mismo como muchos políticos o mucha gente termina haciendo, sino mejorar la vida a los demás, a la gente que lo necesita, no a mí en lo personal, sino a mi país. Hoy muchos me llegan a ver como un bicho bastante raro de la política, pero yo simplemente traté de ser coherente, vivir como pienso y pensar como vivo. Mi mensaje es sencillo: el poder no tiene sentido alguno si no sirve a la gente, y los valores humanos valen más que cualquier riqueza en el mundo. Muchas gracias.